Nayib Bukele, alcalde de Nuevo Cuscatlán, miembro del FMLN, y Ernesto Mason, director de información de AREN. Las reglas son claras. Se realizará una pregunta general, ambos tendrán 4 minutos para dar sus posiciones, luego tendrán 2 minutos para refutar la posición del otro invitado. Esperamos un debate académico, constructivo y generador de opinión. El primer tema a debatir es la deuda pública, que es un tema que mucho se habla, poco se sabe y casi nada se hace. Siendo El Salvador con un 55% del país con la deuda más alta en Centroamérica después de Nicaragua, teniendo en cuenta que un país se considera con una deuda sostenible si no sobrepasa el 30% a 40% del Producto Interno Bruto, en este caso el PIB, ¿cuáles podrían ser los retos que tendría que enfrentar El Salvador en un futuro? Comienza Nayib Bukele y tiene 4 minutos. Gracias. En primer lugar, les agradezco la invitación a participar en el debate. En segundo lugar, un saludo a la gente que nos ve a través de internet y que nos escucha a través de la radio. Un saludo también a Ernesto. Realmente Ernesto es un joven que ha figurado mucho en la política, que lo hemos visto cómo lucha todos los días para lo que él considera que es mejor para el país y para su partido. Y es importante recalcar antes de empezar de que esto no es un debate de personal, es un debate de ideas. No tengo nada malo que decir de Ernesto, sino más bien el punto es poner en la mesa las ideas que tienen ellos como partido, las ideas que tenemos nosotros, y que el oyente o el televidente pueda ver y tomar una decisión sobre qué es lo que más le conviene al país, o al final lo que generalmente pasa, que es un híbrido entre dos cosas. Sobre la deuda pública, primero tenemos que hacer una pausa y pensar por qué tenemos deuda pública. Nuestro país, es cierto, tiene una deuda pública amplia y creo que nadie está de acuerdo que la solución sea endeudarse más. Nadie quiere tener altos niveles de deuda. Pero, ¿por qué se genera la deuda? Nuestro país tiene un ingreso más bajo en relación al PIB que todas las economías desarrolladas del mundo. En relación al PIB, no estoy hablando en millones de dólares, porque alguien me va a decir, no compares a El Salvador con Estados Unidos, porque Estados Unidos es más grande que El Salvador. No, en relación al PIB, El Salvador tiene un ingreso mucho menor a todas las economías desarrolladas, Estados Unidos, los países de Europa, Japón, etc. Y tenemos un gasto, un egreso, en relación al PIB, muchísimo más bajo que todas las economías desarrolladas del mundo. De nuevo, no estoy hablando en millones de dólares, estoy hablando en porcentaje. Entonces, nuestro problema no es que tenemos que bajar los gastos para reducir la deuda pública. Todos estamos de acuerdo que tenemos que reducirla. Pero si nosotros tenemos un ingreso menor y un egreso menor que las economías desarrolladas del mundo, pero tenemos un ingreso mayor y un egreso mayor que todas las economías más subdesarrolladas que nosotros, como Haití, Ruanda, Somalia, etc., ¿a quién nos queremos parecer? Si nos queremos parecer a las economías desarrolladas, tenemos que incrementar nuestro ingreso y tenemos que incrementar nuestra inversión. Si nos queremos parecer a Haití, a Somalia, a Ruanda, tenemos que bajar nuestro ingreso y tenemos que bajar nuestra inversión. Entonces, yo estoy de acuerdo que tenemos que bajar el déficit, pero yo difiero de la propuesta de bajar inversión pública. Más bien lo que tenemos que hacer es cortar los gastos que no se necesitan, pues, como las fiestas de los diputados o los viáticos excesivos y ese tipo de cosas, pero tenemos que incrementar nuestra inversión en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura, y eso solo se puede pagar, como no lo queremos pagar con deuda porque no nos conviene, eso solo lo podemos pagar con nuevos impuestos. ¿A quién se le ponen esos nuevos impuestos? Ese es el otro tema que creo que podemos diferir. ¿A la clase baja? ¿A la clase media? ¿O a donde hay dinero y donde generalmente se ha pagado menos en porcentaje? Yo le hacía una analogía y decía, estábamos hablando la vez pasada, y alguien me decía, es que lo que necesitamos en nuestro país es ampliar la base tributaria. Vamos a cobrarle más a los que no están pagando. Entonces yo les dije, estoy de acuerdo, pero empecemos ampliando la base tributaria arriba. Hay gente en este país que no paga impuestos. No paga impuestos. Por ejemplo, la gente que transa en la bolsa de valores, que su fuente de ingresos es comprar y vender acciones en la bolsa de valores. Ellos no pagan impuestos. Tú puedes comprar una acción a $10, la puedes vender a $1.000.000 y no pagas $1 de impuestos. Pero si tú vendes 4 blusas en una tienda, tenés que pagar impuestos sobre las blusas que vendes y sobre las utilidades que recibís.
Entonces esa disparidad económica impositiva que tenemos es lo que tenemos que atacar y es la forma correcta de reducir el déficit como se hace en las economías desarrolladas del mundo. Exacto. Mason. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a Censura Cero por la oportunidad que se nos brinda y abrir este espacio de debate que creo que es tan necesario en nuestra sociedad que está demasiado polarizada, mucho más polarizada de lo que debería, y el entendimiento, el debate de ideas entre las dos principales fuerzas políticas del país es muy importante para que juntos podamos construir soluciones a los grandes problemas que tiene el país a base de debate, de entendimiento, de consenso, y así poder sacar al país adelante. Quiero agradecer a mi amigo Nayib, alcalde de Nuevo Cuscatlán, por haber aceptado pues también la invitación, y agradecer a todos los que nos ven a través del Tweetcam. Yo coincido mucho con lo que dice Nayib. Creo que el problema de la deuda no es solamente bajar el gasto para poder pagar la deuda y para poder financiar el déficit fiscal que tenemos, y así se soluciona el problema, y deber menos significa estar mejor. Debemos de enfocarnos en ver cómo vamos a hacer más eficiente el gasto público, cómo poder priorizar efectivamente el gasto público, cuáles son las principales necesidades que tiene el país y dónde necesitamos invertir ese gasto para que nuestro país pueda salir adelante y pueda ir solucionando sus problemas y sacando a más gente de la pobreza, generando más oportunidades, prestando mejores servicios públicos en salud, en educación, y generar que más gente pueda salir de la pobreza y convertirse en personas económicamente activas y productivas en el país. En eso deberíamos de centrar nuestras discusiones, y no en solo el hecho de bajar o subir el gasto, o de endeudarnos más o endeudarnos menos. Uno puede endeudar a un país en operaciones que generen retorno, puede ser retorno económico, puede ser retorno social para el país, y que sea efectivo. El problema es endeudar el país cuando los gastos no están bien priorizados, no están bien focalizados a donde las necesidades están, donde no hay una eficiente ejecución de la inversión pública, y donde cada dólar que recauda nuestro país no es bien invertido y no llega hacia donde debería de llegar. Entonces debemos de cortar, como decía Nayib, el despilfarro que existe en algunas áreas del gobierno, y hablo acá no solo del gobierno central, hablamos de los tres poderes del Estado, hablamos de las municipalidades también, hay excesos en algunos lugares, y muchas veces no se satisfacen necesidades básicas por excesos en algunos lugares, y no se prioriza adecuadamente dónde deben ir esos recursos a través del gasto. A través de la inversión pública. Creo que tenemos que aprender a entendernos mutuamente también. La polarización que hay en nuestro país es algo que de nada sirve para la solución de los problemas que tiene el país. Creo que estos espacios como el que ustedes están promoviendo este día, y debe ser algo de carácter permanente entre las dos principales fuerzas políticas del país, principalmente Arena y FMLN, que deben estar anuentes a discutir, anuentes a debatir, anuentes a buscar entendimientos, a buscar acuerdos para sacar el país adelante, porque si creo que la gente buena que hay en el FMLN y la gente buena que hay en Arena, lo que tienen en común es que quieren ver un mejor El Salvador, quieren ver un país más solvente económicamente, con una sostenibilidad fiscal, con una disciplina fiscal, y que invierta adecuadamente sus recursos para que más salvadoreños salgan de la pobreza, para que nos convirtamos eventualmente, invirtiendo bien, en un país de primer mundo en algún día. Y eso es lo que todos los salvadoreños quisiéramos, y lo que nosotros estamos dispuestos a trabajar en conjunto con todas las fuerzas políticas del país para poder lograr. Exacto, han dado dos posturas desde sus perspectivas, pero de nada sirve criticar si no existe la propuesta. Entonces, en este caso, ¿qué medidas tendría que tomar el Estado salvadoreño para comenzar a reducir la deuda pública, a sabiendas de que es un 55% del Producto Interno Bruto? Comienza Mason en esta situación. Bueno, en lo que va de este gobierno, y en buena parte porque hay que reconocer que el presidente Funes recibió el gobierno después de una crisis económica mundial, se ha incrementado el endeudamiento en el 50% al 58% con relación al Producto Interno Bruto en 3 años y medio que va del gobierno. Si seguimos esa tendencia, estamos llegando a niveles peligrosos de endeudamiento que no pueden hacer sostenibles ciertas políticas del gobierno a largo plazo. Por ejemplo, los subsidios. Debemos
invertir adecuadamente los subsidios. Creo que el rol que tiene que jugar el Estado como ente solidario, por lo menos afortunado, para generarles, satisfacerles sus necesidades para que eventualmente puedan salir de la pobreza, es muy importante. Los subsidios deben continuar, pero deben ser bien focalizados. Yo creo que hay un problema cuando los subsidios no llegan a las personas donde deberían de llegar y cuando llegan muchas veces a las personas que no necesitan subsidios. Creo que debemos tener un pacto fiscal que genere una sostenibilidad en el tiempo de las finanzas públicas del gobierno, que los déficits fiscales, si bien a veces son necesarios, sean manejables, se mantengan en niveles sanos y que el retorno del endeudamiento nuevo que obtengamos tenga réditos tanto en el ámbito económico como en el ámbito social. Hay una canción que nosotros en nuestra generación nunca la escuchamos, que se llama Oye Bartol, aquí te traigo estos 2 pesos. Todo está bien, las propuestas están bien y son coherentes, y yo estoy de acuerdo con el tono y la forma en la que se ha expresado todo. Pero tenemos que recordar de que las finanzas del Estado no están mal solamente porque no se han focalizado subsidios. Es decir, si yo te doy 2 pesos, tú puedes focalizar los 2 pesos y puedes decir, no, voy a invertir el 8% de los 2 pesos en esto, o voy a invertir el 4% de los 2 pesos en esto. Pero al final de cuentas nunca, por más que lo administres bien, los 2 pesos nunca van a ser completos. En el gobierno, en el anterior, en los anteriores y en los anteriores a eso, siempre existe despilfarro, siempre ha existido corrupción y eso tenemos que atacarlo. Y los salvadoreños tenemos que saber denunciar en los casos de corrupción. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta también de que el país no está invirtiendo casi nada en relación a los países desarrollados del mundo. Les voy a dar un ejemplo. El Salvador invierte en educación, en salud, en FISDL, en rehabilitación de lisiados, en desarrollo social por medio de todos los ministerios, Secretaría de la Familia, Ciudad Mujer, todo. En el financiamiento del sistema de pensiones públicas y en la red de protección social, lo que se conocía antes como red solidaria, que ahora se conoce como comunidades solidarias rurales, invertimos el 7.7% del Producto Interno Bruto. Eso es ahora. Antes, en el último año del gobierno de Tony Saca, se invertía el 6.6%. Antes de eso, en los gobiernos anteriores de Arena, se invertía aún menos. Yo les quiero hacer la relación de que Estados Unidos invierte el 15%, 15.6% de su Producto Interno Bruto solo en salud. Ahora, alguien va a decir, no compare Estados Unidos con El Salvador, Estados Unidos es un país grande, nosotros somos un país pequeño. Yo no estoy hablando en términos de millones de dólares, estoy hablando en términos de porcentaje. Es decir, si ellos son grandes, pues es bastante, nosotros somos chiquitos, pues es poquito. Pero nosotros invertimos en todo junto, todos los programas sociales. Si sumamos salud, educación y seguridad pública juntos, es el 6.8%. Estados Unidos invierte el 15.6% solo en salud. Es decir, ¿a quién nos queremos parecer más? Nos queremos parecer más a Estados Unidos y por lo tanto invertir más, o nos queremos parecer más a Haití y por lo tanto invertir menos. Entonces es importante focalizar, es importante bajar un despilfarro, es importante combatir la corrupción. Pero es más importante todavía que empecemos a percibir los ingresos que no hemos percibido nunca, porque nadie ha tenido la valentía de cobrarle más a los que tienen más, para poder invertir realmente en las cosas que nuestro país necesita invertir, como salud, educación, seguridad, infraestructura, y realmente empezar a desarrollarnos como país y no seguir en el tercero o incluso cuarto mundo, que es en el que estamos ahora. Así es. También relacionado al tema de la deuda pública, como bien decían ayer, está el gasto público, pero existen instituciones financieras mundiales como el FMI que dan a países con niveles de endeudamiento altos, dan recomendaciones. Entonces, debido a esto, desde sus opiniones, es realmente necesario disminuir, como decían ahí, el gasto público en El Salvador, y si es así, en qué áreas debe reducirse y en qué áreas no hay que tocar. Comienza a referir. Yo creo que no es disminuyendo el gasto público que vamos a sacar adelante el país, es invirtiéndolo adecuadamente, es priorizándolo adecuadamente. Nayib hablaba, y creo que muy coherentemente, sobre invertir en salud, invertir en educación. Creo que son dos pilares fundamentales del área social del Estado donde más debemos invertir. No solo basta con invertir, tenemos que invertir en programas que sean eficientemente desarrollados, efectivamente focalizados y que lleguen hacia las personas que más lo necesitan.
si el país quiere salir de su desarrollo, si el país quiere generarle oportunidades a la gran mayoría de salvadoreños, si el país quiere erradicar la pobreza, y ese es el compromiso que deberíamos de tener todos los políticos, debemos de invertir en educación. Debemos de, no solo basta invertir en educación, hay programas que pueden generar una gran cantidad de inversión en educación, pero si no son efectivamente implementados, no generan el rédito o el retorno en la calidad educativa, en la mejora de la calidad educativa del país, de nuestros niños, y también en lograr la mayor asistencia y los mayores niveles de niños graduados y con estudios universitarios en el país. Entonces, la eficiencia y la capacidad que tenga el gobierno para invertir efectivamente esos recursos con los que cuenta el país es lo que va a hacer la diferencia. Y yo creo y coincido con Nayib en el sentido que tenemos que subir los niveles de inversión en educación principalmente y en salud con relación al Producto Interno Bruto, para que este país pueda salir de la pobreza y generarle oportunidades a más salvadoreños para que puedan convertirse en ciudadanos productivos, ciudadanos económicamente bien fundamentados para sacar a nuestro país adelante. Sí, qué bien que estamos de acuerdo. Yo creo que es uno de los temas que más polarizan al país, el hecho de que si debemos de invertir más o debemos de invertir menos. En este caso que estamos de acuerdo, pues qué bueno, estamos de acuerdo en que tenemos que invertir más, pero para no crecer el déficit, porque las matemáticas mandan, y si subimos el egreso invirtiendo más en salud, invirtiendo más en educación, tenemos que subir también el ingreso, porque si no la única forma sería inflar más el déficit, y hemos dicho que no queremos inflar el déficit. Entonces, si estamos de acuerdo en que tenemos que subir la inversión en salud, subir la inversión en educación, subir la inversión en infraestructura, subir la inversión en seguridad, tenemos que buscar un lugar de donde vamos a tener estos fondos, porque si no, lo único que nos queda es subir más la deuda pública, y creo que todos estamos opuestos a eso. Entonces, si lo que queremos es subir estos egresos, vamos a tener que buscar este ingreso en algún lado. La propuesta que considero más correcta es una propuesta progresiva. Es decir, el que tiene menos que pague menos, y el que tiene más que pague más. Y no me refiero solo en porcentaje, sino en términos efectivos y en términos de porcentaje. Por ejemplo, aquí en el país se quitaron desde el primer gobierno de Alfredo Cristiani, se quitaron un montón de impuestos. Se quitó el impuesto al patrimonio, se quitó el impuesto al gran capital, se quitó el impuesto a la sucesión, se quitaron los impuestos a las transacciones en la bolsa de valores. Entonces, ¿cuántos ingresos hemos dejado de percibir como país desde entonces? Les voy a poner un ejemplo. Aquí en el país teníamos una banca nacional. Bancos que no eran muy bien administrados, porque el gobierno nunca es un muy buen administrador. Utilizando ese argumento de que el gobierno no es un buen administrador, se decidió vender la banca. Pero como los bancos dijeron, los bancos no son muy apetitosos, hay que venderlos baratos. Entonces se decidió venderlos baratos. Pero luego se dijo, tal vez ellos no van a querer comprarlos porque tienen mucha cartera morosa. Entonces el gobierno decidió agarrar toda la cartera morosa y dejar solo la carnita, digamos, en los bancos para que se pudieran vender. Pero luego se dijo, tal vez los inversionistas no van a tener dinero para comprar los bancos. Y entonces se decidió que el gobierno les iba a prestar el dinero, así que los inversionistas no iban a pagar nada por los bancos. Y lo que se iba a pagar del mismo dinero de las utilidades que ellos iban a recibir de los mismos bancos que adquirieron, y el dinero de las utilidades ni siquiera iba al país, sino que iba a un fondo para sanearles la cartera al mismo tiempo. Es decir, se quedó en su misma empresa. Luego, cuando se vendieron los bancos, bastantes años después, y recibir muchos años de utilidades, se vendieron en $4,000 millones. $4,000 millones. ¿Saben cuánto se pagó de impuesto? Si nosotros lo hubiéramos ganado en nuestros negocios, hubiéramos pagado $1,000 millones, es decir, el 25%. Pero ellos pagaron $0. $4,000 millones de impuestos, y se pagó $0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cobrar esos $1,000 millones de impuestos, y entonces podemos bajar el déficit y podemos invertir en salud, en educación, en seguridad. Pero yo he escuchado valientemente a Ernesto decir de que se debe invertir en salud y en educación, pero lo que no he escuchado es cómo se va a pagar. No se puede pagar con más déficit, se debe de pagar con impuestos a los que lo pueden pagar, no a la clase media y no a las clases bajas, que ya están demasiado golpeadas por la economía. Así es, y pues retomando lo que ha dicho Nayib,
¿Cuál podría ser el rumbo que debería tomar, por ejemplo, los recién aprobados 800 millones de dólares en bonos? ¿Por qué bonos y por qué no letes? ¿Por qué no otro tipo de financiamiento? Bueno, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con que de alguna forma va a haber que financiar ese incremento de la inversión, pero no solamente subiendo impuestos. Yo creo que hay otras formas en que podemos invertir. Por ejemplo, este gobierno ha creado 22,000 nuevos empleos en el Estado, pero han mejorado los servicios del Estado, no han mejorado la prestación de servicios del Estado. Ha mejorado nuestra calidad de educación, no ha mejorado nuestra calidad de prestación de servicios de salud, tampoco ha mejorado. No hay una adecuada priorización y me preocupa, por ejemplo, ver datos como por ejemplo en el presupuesto que acaban de aprobar recientemente el día de ayer, hay una disminución de más de 40 millones en lo que solicitó el Ministerio de Salud para abastecer los hospitales de medicinas. Entonces, como que tal vez estamos gastando en algunas cosas donde pudieran ser mejor invertidos en otro lugar. Yo creo que todavía hay muchísimo despilfarro en el gobierno. A mí me cuesta ver, y lo veo seguido a la caravana presidencial con 7, 8 carros todoterreno, la señora primera dama con 4 o 5, los papás del presidente con otro par, la mamá con otro par, el cuñado con otro tal. Entonces, yo creo que hay lugares donde podemos reducir el gasto para poder invertir efectivamente en salud y educación, donde coincidimos con Nayib que el país debería priorizar su inversión. Y después, el nivel de ejecución de inversión tiene que mejorar muchísimo. Con los 800 millones, esos 800 millones el gobierno los quería para redimir los bonos. Se me está acabando el tiempo, pero esos bonos no van a ser redimidos porque están a una tasa de interés espectacular que ningún inversionista lo va a querer redimir en este momento. Entonces no le queríamos dar un cheque en blanco al gobierno para que lo invirtieran donde ellos quisieran, sin transparencia y sin rendirle cuentas a nadie. Ahí se logró un buen acuerdo que ojalá lo cumpla el gobierno con medidas de disciplina, austeridad y eficiencia fiscal y compromisos de hacer nuestras finanzas públicas sostenibles en el tiempo. Ojalá lo cumplan. ¿Tiene alguna? Sí, yo creo que, y lo dije al principio, aquí nadie está abogando porque el presidente tenga privilegios. Es decir, si podemos recortar caravana presidencial, podemos recortar, como dije al principio, fiestas de diputados, viáticos, etcétera. Yo soy el primero en levantar la mano si pudiera, o por lo menos apoyar desde la llanura para que esto se haga. Es decir, traigan una propuesta. Bueno, Arena tiene diputados, pasen una propuesta para limitar estos gastos. Y yo voy a ser el primero, por lo menos a través del Twitter, de decir, solicito que se apruebe esto, porque realmente se debe hacer, todo esto se debe recortar. Pero es importante que también entendamos que porque aunque recortemos todo el despilfarro del Estado, nuestra inversión social anda por el 16% del PIB. Esto es risible a comparación de todas las economías desarrolladas. Entonces debemos de incrementar esta inversión. Y yo sé que estamos de acuerdo en cómo incrementarla, pero es importante que le digamos con sinceridad a la gente cómo se va a pagar, porque no se puede pagar simplemente reduciendo esos gastos superfluos, que hay que hacerlo, sino que tenemos que incrementar la recaudación, es la única forma. Tú mencionaste el FMI también dice esto, la CEPAL dijo que necesitábamos subir nuestra inversión social. Si nosotros no subimos grandemente nuestra inversión social, y no me refiero solo focalizando algunos esfuerzos o recortándole 4 carros a la caravana presidencial o quitándolos de los papás del presidente, sino que tenemos que invertir grandemente en educación, en salud, en infraestructura y en seguridad. Y para hacer esto necesitamos fondos nuevos. No pueden ser con los 4.500 millones de dólares de presupuesto que tenemos. El presupuesto de El Salvador, solo para hacerles una comparación, es de 4.500 millones. La ciudad de Nueva York, no estoy hablando del estado de Nueva York ni el país, mucho menos Estados Unidos. Solo la ciudad, la alcaldía de Nueva York, pues, tiene un presupuesto de 75.000 millones de dólares. 75.000 millones de dólares para administrar una alcaldía. Y en El Salvador, para administrar un país, para administrar la red social para 6 millones de salvadoreños, es de 4.500 millones. Si no incrementamos eso grandemente, a la par de cortar despilfarro, de combatir corrupción y de focalizar e invertir mejor el dinero, nunca vamos a salir adelante y vamos a seguir siendo una nación del tercer mundo, o como nos dicen ahora, del cuarto mundo, porque ya países del tercer mundo como Brasil, la India o China ya nos dejaron atrás. La mejor forma de incrementar la recaudación del gobierno es a base de crecimiento económico. Y lo que va del gobierno, ya llevamos 2 paquetazos fiscales que han venido a incrementar la carga tributaria. Ahorita vienen con el tercero,
que aunque ya lo ha desmentido el presidente, iba dirigido a la clase media, y si sigue así como está la propuesta, va a ser quien más va a sufrir ese incremento de las transacciones bancarias, a los cheques, etc. Tenemos 5 años, casi 6 años de estar en un estancamiento económico. El Salvador es el único país de América Latina, y hay que reconocer que ese estancamiento económico inició en los últimos 2 años del gobierno pasado de Arena. El Salvador es el único país en América Latina que no ha crecido, no hay las condiciones de confianza para generar inversión, para generar empleo que viene cuando hay inversión. Hay un clima de confrontación permanente entre el gobierno y el sector privado que no debe existir. Hay una polarización entre nuestros dos partidos que no debe existir. Tiene que haber más diálogo, tiene que haber, y crear las condiciones para que los salvadoreños, grandes, medianos, pequeños, empresas, inviertan en el país, se genere la confianza suficiente para que exista esa inversión y generemos el crecimiento económico, que cuando haya crecimiento económico la gente va a pagar más impuestos. Yo tengo un tema para reforzar eso. Yo creo que un gobierno que no trabaje con la empresa privada está equivocado. Definitivamente está probado que la empresa privada es el motor. Y empresa privada no solo me refiero a empresa grande, me refiero a empresa mediana, y empresa pequeña, y empresa micro. La empresa privada es el motor de la economía del país. Y por lo tanto, cualquier funcionario público, y mucho más un presidente, debe de trabajar de la mano con el sector privado para poder sacar al país adelante. En eso estamos, creo que más de acuerdo no se puede. En lo que sí no estamos de acuerdo es la fantasía, digamos, de pensar que el crecimiento económico nos va a sacar adelante. Hace 23 años se predijo de que la economía había que liberalizarla, bajar impuestos, quitar regulaciones, permitir que se dolarizar la economía, privatizar los servicios públicos, y luego la economía iba a crecer tanto que iba a haber un rebalse. Cuando la gente reclamó por el rebalse que nunca llegó, se decían, espérense, esto tal vez lo vamos a ver en 10, 15, incluso 20 años. Bueno, ya pasaron 23 años y todavía no hemos visto el rebalse. Y déjenme hacer una predicción ahorita. Si no hacemos cambios en nuestro modelo económico, van a pasar 10, 15, 20 años más y nunca vamos a ver ese rebalse. Por 2 razones. Número 1, porque la eficiencia empresarial obliga a que si yo tengo un recipiente y tengo más agua, hago el recipiente más grande para que quepa más agua. No voy a permitir que rebalse el agua. Y número 2, porque el crecimiento en el país nunca ha sido bueno. Es cierto que ahorita es risible y lo comparamos con Panamá, lo comparamos incluso con Nicaragua, con Brasil, pero en El Salvador siempre hemos tenido un crecimiento bajo. Y eso que antes teníamos la facultad de imprimir billetes y generar inflación y crecimiento monetario, digamos, ahora ya ni siquiera tenemos esa posibilidad. Entonces, además, si los empresarios tuvieran 3 años y medio, pues decimos, bueno, lo que pasa es que nuestra población educada no está surtiendo efectos, pero son niños de kinder. El proyecto económico de nuestro país no inició hace 3 años, ni hace 3 años y medio, ni hace 8 años y medio, si queremos incluir a Tony Saca. El proyecto económico de nuestro país empezó hace 23 años y medio. Y esta es hora que aún no ha dado resultados. Yo creo que es hora de mover un poco el timón y empezar a entender de que no podemos inventarnos recetas o copiar las recetas de África y pensar de que vamos a ser tan exitosos como Europa. Tenemos que copiar las recetas de los países desarrollados si queremos parecernos a los países desarrollados. Bueno, hay que tomar en cuenta también que cuando habla Nayib de los 23 años en que empezó ese modelo económico y todo, el país estaba en guerra. El país hubo que reconstruirlo, el país hubo que ponerlo en paz, el país hubo que abrir muchísimas oportunidades que no existían y generar un dinamismo económico que se logró. Se recibió un país con 66% de salvadoreños en nivel de pobreza, se logró reducir hasta 30 el 2006 y después del 2006 vienen esos 6 años donde hemos venido y ya estamos nuevamente arriba del 40% de salvadoreños en situación de pobreza, que es algo que obviamente tenemos que cambiar el rumbo equivocado que lleva el país para empezar a corregir eso. No es ni el modelo del rebalse ni un modelo socialista el que nos va a sacar adelante, es un modelo que debe funcionar aquí en El Salvador adecuado a nuestras fortalezas, adecuado a nuestra situación geográfica, a nuestras debilidades y lo que mejor tenemos como salvadoreños, que es nuestra gente. Por eso volvemos a lo que decíamos anteriormente, tenemos que invertir y el pilar fundamental de toda política pública debe ser en invertir en la educación y en la salud de los salvadoreños para generar las oportunidades de que más salvadoreños se vuelvan entes productivos del país, que tengan las oportunidades para salir adelante, para salir de la pobreza y para generar el progreso y el desarrollo que el país necesita.
Yo una vez, perdón, yo creo que... Sería un minuto nada más. Tienen un minuto. En dado caso, ese minuto se absorbe y alguien no contesta, se le agrega en el próximo tema. Okay, yo creo que estamos de acuerdo que la pobreza en nuestro país es inmensa, la pobreza extrema es demasiado grande, tenemos problemas de analfabetismo, problemas de salud, etc. Pero volvemos a lo mismo. Este país nunca ha invertido en la persona, nunca ha invertido en el ser humano. Si no, no lo hubiéramos lanzado a canastado durante 20 años a Estados Unidos. Aquí tenemos casi el 35% de nuestra población vive fuera de El Salvador. Nos parecemos a los países que están en guerra, territorios ocupados que tienen incluso menos población afuera que nosotros. Entonces, nosotros realmente como país no hemos invertido en el ser humano. Si invertimos realmente en el ser humano es donde vamos a ver los frutos. Veamos por qué las empresas no vienen. Las empresas no vienen, se liberalizó la economía, se dolarizó y no vienen. ¿Por qué? Yo veo propuestas de tratar de bajar el flexibilización laboral, que significa bajar sueldos, significa poner más horas laborales, básicamente explotar más al empleado. ¿Para qué? Para que las mujeres en la maquila, en lugar de ir 2 veces al día al baño, puedan ir una. Es decir, necesitamos realmente invertir en el ser humano. Y si eso representa mayor impuesto para las empresas, pero es que las empresas se van a ir. No es cierto, yo soy empresario. Las empresas no van a donde es más barato. Las empresas van a donde es más rentable. Y para generar rentabilidad necesitamos 2 cosas que El Salvador no tiene. Una sociedad preparada que esté capacitada para enfrentar los retos del futuro. Y 2, un mercado fuerte donde las empresas puedan vender sus productos. Y esas son 2 cosas que no tenemos porque el 60% de nuestra población ha sido marginada de la pobreza. Si nos gustaría dar una idea o pasamos al siguiente tema. Creo que es importante yo siento que muchísimas empresas aquí en el país se sentirían gustosas de pagar más impuestos y esos impuestos son mejor invertidos por el gobierno, de manera transparencia, con rendición de cuentas, eliminando la corrupción y priorizando adecuadamente las necesidades del país e invirtiendo adecuadamente con la rentabilidad que debe existir tanto para el ámbito económico como para el ámbito social. Dos de los grandes problemas que evitan que nuestra economía crezca y se desarrolle es la evasión y la elusión fiscal. En gobiernos pasados se han intentado hacer reformas, pero siempre han existido impedimentos que evitan que éste se lleve a cabo. En las reformas, había reformas que evitaban esto, que evitaban que hubiera evasión y elusión fiscal por parte de muchas empresas. Entonces, ¿qué proponen ustedes para que este fenómeno pueda erradicarse o contribuir y cambiar para que esto contribuya al Estado? Sí. Volvemos al mismo tema. El tema más importante de nuestro país es que los grandes capitales nunca han querido pagar. Aquí en nuestro país, tú haces $10, tenés que pagar impuestos. Y cuando consumís los $10, tenés que volver a pagar impuestos. Pero si haces $100 millones, tenés 1000 formas para no pagar impuestos. Una de ellas es transar en la bolsa de valores, otra de ellas es contratar auditores especialistas en bajar impuestos, otra de ellas es ejercer suficiente presión al gobierno o amenazarlo para que el gobierno no ejerza presión sobre el cobro de las tasas y los impuestos. Y entonces, cuando uno va a ver las propuestas son 2. Por un lado tienen a los que dicen cobrémosle más a los que tienen más, y por el otro lado tenemos a los que dicen ampliemos la base tributaria. En otras palabras, cobrémosle a la señora de la tienda, cobrémosle al sector informal, cobrémosle a la señora que vende tortillas, subámosle 2 puntos al IVA. Yo incluso he escuchado propuestas de subirle el IVA para poder pagar el déficit fiscal. En otras palabras, cobrarle al pobre y cobrarle a la clase media, cuando aquí hay muchas personas que no durante 23 años, durante 500 años, desde el tiempo de la colonia, no han hecho su responsabilidad. Y es hora de que nosotros, hoy con una sociedad empoderada, logremos que lo empiecen a hacer. Cuando los españoles, cuando tenían la colonia, crearon unas tierras, que eran se conocen como tierras ejidales. Las tierras ejidales eran unas tierras para los indígenas, para que ellos las ocuparan, era una tierra pública, digamos. Vino un presidente de El Salvador y como había presión porque privatizar esas tierras, que en ese tiempo no se llamaba privatizar, ese presidente tiró un decreto y repartió las tierras. Repartió las tierras de que eran para la comunidad, se repartieron al mismo grupo de siempre. Cuando pasó el tiempo, vino un levantamiento indígena y dijeron queremos nuestras tierras de regreso. Había un presidente también miembro del grupo, digamos, pero que era buena gente y dijo devolvámosle las tierras a los indígenas.
era en 1931. Él prometió que en enero de 1932 se iban a devolver las tierras. ¿Qué pasó en diciembre de 1931? Un mes antes de devolver las tierras. Golpe de Estado. El general Maximiliano Hernández Martínez tomó el gobierno y paró el decreto de repartir las tierras a los indígenas. ¿Qué pasó entonces? Se levantaron más los indígenas con machetes, con palos, con piedras, revoltosos. Trajeron ametralladoras y 50.000 muertos en una semana. En los tiempos de menor población, ahorita en toda la guerra fueron 75.000 muertos. Luego viene, matan a todos los más revoltosos, digamos, y quedan los más tranquilos, pero bien colaborados, los cómplices, digamos. Entonces se da un decreto. Todos los que cómplices, los que ayudaron, los que albergaron, los que les pasaban agua, etcétera, pueden ir a las plazas de los pueblos y ahí en las alcaldías los van a carnetizar. Con ese carnet, ustedes van a tener de nuevo libertad absoluta de circulación. Van a las alcaldías a carnetizarse. A las 10 de la mañana no habían abierto las alcaldías y cuando empiezan a sonar las campanas de la iglesia, desde los portales de todas las casas de alrededor, se levantan las sábanas, 30.000 muertos en un día. En un día. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que ahora tiene nuevos términos. Ahora ya no se puede usar ametralladoras, hoy se usan tractores. Ahora ya no se puede utilizar, antes se utilizaba la palabra repartición de las tierras ejidales, hoy se ocupa la palabra privatización. Es lo mismo. En nuestro país al perro más flaco se le pegan las pulgas. Y esa ha sido la realidad siempre. Es hora que nos modernicemos y que nos incrustemos en el movimiento mundial y que de nuevo nos parezcamos más a las economías desarrolladas y cambiemos esa forma feudal de ver nuestro país. Yo creo que más importante de ver la versión de la historia un poco viciada como la cuenta Nayib, debemos ver hacia adelante y debemos ver y construir sobre las cosas en las que nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que todos coincidimos en que la aspiración de todo gobierno debe ser buscar una mejor calidad de vida y mayores ingresos para sus habitantes. Yo no creo que sea solamente ampliando la base tributaria ni solamente haciendo que los que ganan más paguen más como se soluciona la cosa. Creo que debe ser un efectivo balance entre ambos, que podemos mejorar la eficiencia de recaudación del Estado y generarle más recursos al Estado para que sean bien invertidos. También es quitándole la grasa al gobierno y eliminando el despilfarro, eliminando la corrupción, y la corrupción se elimina generando más transparencia. Todos quisiéramos ver mucha más transparencia gubernamental y creo que Nayib está de acuerdo también con eso. Yo creo que tampoco es, como dijo recientemente un funcionario del gobierno, a todos los que van al Burger King y a la Pizza Hut le tienen capacidad de ir a comer fuera, entonces tienen capacidad de pagar más impuestos. No es así la cosa. Ya este gobierno está preparando su tercer paquetazo fiscal. Un incremento mayor de impuestos, si no mejora la eficiencia en el gasto público, la eficiencia en la inversión pública y no le genera retorno al país, no va a generar nada que más estancamiento económico por más tiempo, y no vamos a meternos en un círculo vicioso donde el país no va a poder salir adelante y no vamos a poder generar el progreso, el desarrollo que todos queremos y la mejor calidad de vida para los salvadoreños, y ese compromiso que todos debemos de tener de erradicar la pobreza en el país. Yo creo que son visiones distintas, creo que tenemos objetivos en común, debemos de construir sobre esos objetivos. Aquí pudiéramos pasar varias horas hablando de la versión que Nayib tiene de la historia, de la que yo tengo de la historia, peleándonos por cosas en que no coincidimos, pero debemos de construir sobre lo que tenemos en común y las cosas que queremos, que es ver mejor El Salvador de cara a futuro. Tenemos que tener una estrategia como país. Y creo que una estrategia puede salir sobre la base de que estamos de acuerdo en que tenemos que invertir en la educación como un pilar fundamental para generarle las oportunidades a los salvadoreños para que salgan adelante y poder eventualmente dinamizar la economía del país, para traer más inversión, para generarle la confianza a los inversionistas grandes, medianos, pequeños y micro, para que inviertan en el país, para que generen empleo. Y eso haría también un mayor crecimiento económico que incrementaría los recursos que tenga el Estado. Y si damos la garantía de más transparencia, de eficiencia en la inversión de los fondos públicos, de eficiencia en el gasto público y una adecuada priorización del mismo, El Salvador va a salir adelante. Una cosa importante recalcar, yo estoy totalmente opuesto a cualquier incremento en impuestos a la clase media, o como dijo ese funcionario público, que a los que van al Burger King, es decir, nadie está proponiendo eso.
Pero tenemos que entender una cosa, y yo estoy de acuerdo, y lo dije al principio y lo sigo repitiendo, estoy de acuerdo que debemos de focalizar, debemos de quitarle la grasa al gobierno, debemos de evitar el despilfarro y eficientizar la inversión. Pero no hay manera de eficientizar 4.500 millones de dólares y de repente convertirnos en el país que queremos convertirnos. Si nosotros no incrementamos el ingreso tributario y incrementarlo donde se puede incrementar, no donde no se puede, la gente que va al Burger King, sino donde se puede incrementar, es la única manera donde luego, con un presupuesto de verdad, con un presupuesto que nos lleve a donde queremos llegar, entonces lo eficientizamos, quitamos la corrupción, quitamos la grasa, para que si no son 4.500 millones, sino que son 8.000 millones, esos 8.000 millones se ocupen para lo que se debe de ocupar y que no se vayan en caravanas presidenciales o en fiestas para diputados. Pero es importante que entendamos que con 4.500 millones de dólares, por más que se eficientice, nunca vamos a salir adelante. Y muestra de eso es que siempre hemos prestado para endeudar al país. Lo hemos venido endeudando, no ahorita, lo hemos endeudado siempre. ¿Por qué? Porque los ingresos no alcanzan. Ahora, que pueden alcanzar si cortamos más. Ok, quitemos la grasa. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 500 millones. ¿Enfocamos esos 500 millones? ¿Va a ser suficiente? No. ¿Qué proponemos entonces? Tenemos la gente, 2 personas durmiendo en algunas camas en los hospitales públicos. ¿Qué queremos? ¿Que duerman 3? Necesitamos incrementar la inversión pública, necesitamos incrementar la inversión en salud, en educación e infraestructura. Y ahí estamos de acuerdo los dos. La pregunta es cómo se paga. No se puede pagar solo eficientizando los servicios y eficientizando la recaudación o el gasto. Solo hay 2 maneras de hacerlo. Endeudándonos más, y estamos de acuerdo que no debe ser así, o incrementando los impuestos. ¿En quiénes? En los que históricamente o creciendo no económicamente, con crecimiento económico. Sí, pero tú sabes que crecemos el 1%, vamos a llegar al 2, vamos a llegar al 3, digamos que lleguemos al 4, al 5, que dentro de un año, en vez de 4.500 millones, van a ser 4.600. Se nos va a ir nuestra generación, vamos a envejecer y no vamos a poder cambiar nuestro país. Si nosotros como jóvenes queremos hacer un cambio, tenemos que hacer los cambios e impulsarlos desde ya y fuertes. No podemos cambiar 3% anual y esperar que de aquí a 200 años vamos a tener un presupuesto parecido al de Haití dentro de 200 años, porque ellos también van a tener un crecimiento económico. Necesitamos, si los jóvenes queremos cambiar el país, tenemos que impulsar cambios fuertes. De nada sirve sangre nueva con ideas viejas. Si no tenemos sangre nueva con ideas nuevas, o incluso sangre vieja con ideas nuevas, que es mejor que sangre nueva con ideas viejas, si no empezamos a cambiar nuestro país con cambios fuertes y por supuesto acompañados de focalización, transparencia y eficientización de los recursos, nunca vamos a salir adelante. Bueno, un tema de qué va adelante, el buey o la carreta. Yo creo también que 8.000 millones de presupuesto, casi el doble, bien focalizado, bien invertido, con transparencia, con rendición de cuentas, harían maravillas para el país, aunque nos endeudemos y nos cueste endeudarnos para lograr llevar a ese presupuesto. Posiblemente generaría el retorno que todos queremos en la salud, en la educación, en más oportunidades, en todos los ámbitos sociales y económicos también para el país. Pero a incrementar el presupuesto con un gobierno que despilfarra, que no prioriza adecuadamente el gasto, que no tiene disciplina fiscal, que sus únicas formas de financiar el déficit fiscal es vía endeudamiento y vía de más impuestos, que a la vez generan un mayor estancamiento económico y un círculo vicioso del que tenemos 6 años de no poder salir, a pesar de que el resto de países, incluyendo Nicaragua, han salido ya de la crisis y están generando crecimiento económico de 4 o 5%, cuando nosotros en este año no vamos a llegar ni siquiera al 0.8% con relación al Producto Interno Bruto. No se puede. Tenemos que arreglar y para eso es importante, como decía Nayib, invertir en mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y quitarle la grasa al Estado, generar la austeridad que debe de existir en donde debe haber austeridad para que alcance el dinero para poderlo invertir donde deberían de ser nuestras prioridades, que es donde coincidimos que debe ser en educación y en mejor salud para los salvadoreños. Bueno, el tiempo se nos está agotando, entonces nos gustaría saber, a manera de conclusión, qué aspectos podríamos rescatar tanto de deuda pública, evasión fiscal, como gasto público. ¿Cómo podría englobar todos estos 3 aspectos para poderlos proyectar a un reto para un futuro? ¿Cómo el país puede empezar a confrontar esto? Porque, como lo dije en un principio, mucho se habla, pero casi nada se hace. Comienzan a ir. Es importante que, como dijo Ernesto, nosotros tenemos objetivos comunes. Los dos queremos un país mejor. Los dos queremos un país con menos pobreza, los dos queremos un país que invierta más en salud, en educación, infraestructura, en seguridad. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y más importante todavía, si lo vamos a hacer de verdad. Porque
Yo puedo decir, vamos a invertir más en educación, pero ¿de dónde lo vamos a sacar? Vamos a recortar la grasa del Estado para pagar ese incremento en educación. Entonces va a ser un incremento pequeño. Solo va a ser un incremento de acuerdo al incremento, a la reducción de la grasa del Estado. Pero nuestro sistema educativo no necesita un incremento pequeño. Nuestro sistema de salud no necesita un incremento pequeño. Yo le hacía la comparación de un país como Estados Unidos, que creo que muchas personas de derecho lo admiran. Estados Unidos solo en salud invierte el 15.6% de su PIB. El Salvador en salud, educación y seguridad pública juntos invertimos el 6.8%, y eso que se ha incrementado, antes era menos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si nosotros vamos a pensar que el crecimiento económico solo o la reducción de la grasa va a incrementar, puede ser, está bien, pero ¿cuánto va a incrementar? ¿5%? ¿10%? Necesitamos hacer cambios grandes, y para eso necesitamos hacer inversiones grandes, y alguien las tiene que pagar, y lastimosamente no las puede pagar el pueblo, no las puede pagar la clase media, y no las podemos pagar con más déficit porque tenemos 23 años de estarnos endeudando. Tenemos que pagarla donde hay dinero para pagar, con las personas que más han sido favorecidas con el país, y un aplauso para esas personas. Realmente es muy bueno que logren tener esas rentabilidades, pero tienen que pagar impuestos como lo paga el resto de salvadoreños. Si nosotros vamos a pensar en pequeño, siempre vamos a ser un país pequeño. Si nosotros pensamos en grande, vamos a tener un país grande. Pero es importante que nosotros los jóvenes miremos hacia adelante e impulsemos los cambios sin miedo. Que van a decir que soy comunista, o que van a decir que soy capitalista. No importa. Impulsemos nuevas ideas. Tomemos los ejemplos de los países desarrollados del mundo. Y no simplemente traigamos el libreto y decir, bueno, vamos a invertir en educación y en salud. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero ¿en qué vamos a gastar? ¿Cómo lo vamos a pagar? Aquí, ya que mi amigo Ernesto, que está en el COENA, si Arena propone una ley para transparentizar la administración del Estado a la par de un incremento de impuestos para los grandes capitales, yo soy el primero, lo digo aquí en público, yo soy el primero que lo voy a apoyar. Y yo soy el primero que denunciará a mi partido si esto no se apoya. Porque realmente nuestro país necesita ambas cosas. Necesita incrementar su recaudación en donde se puede recaudar, puede incrementar, y necesita invertir ese dinero en donde se debe de invertir. Y necesita crecer económicamente Por también. supuesto que sí. Hay dos formas de ver esto. Una es solo verlo de que existe un pastel de riqueza que no está creciendo, que se está encogiendo, y que hay que ver cómo lo repartimos. Y otra forma de verlo, que es de que hay un pastel que podemos generar más riqueza, hacerlo más grande y poderlo repartir más eficientemente y de manera más justa. Eso es lo que esperaríamos lograr. Y no se logra la inversión que ambos coincidimos que debe existir en salud, en educación. Y no solo debe existir una inversión, debe existir una efectiva realización de esa inversión, que llegue hasta donde más se necesita, y una efectiva priorización de esa inversión, de ese gasto público. Tenemos que tener bien claras las prioridades, y creo que eso es algo que fácilmente, si hubiera más diálogo entre Arena y el FMLN, ojalá gente como Nayib la subieran a la dirigencia del FMLN, a una comandancia que no ha tenido mayor renovación desde la guerra, y ojalá le abran los espacios como se lo han abierto en una alcaldía a Nayib a otra gente en el FMLN, para que exista ese proceso de renovación que debería ser permanente en todos los partidos políticos. Es algo que las ideas frescas, la gente nueva, hace que los partidos se modernicen y que puedan construir, aunque tengamos ideologías distintas, opuestas en muchas cosas, tenemos muchísimas cosas, como hemos podido ver en este debate, en común, y una base sobre la cual podemos construir, podemos lograr entendimientos, consensos para los grandes problemas del país, y podemos lograr esos consensos básicos que puedan dar reglas claras y puedan dar la confianza para que en nuestro país la gente invierta, la gente genere más oportunidades, y podamos sacar a El Salvador adelante. Yo los felicito por este esfuerzo que están haciendo. Creo que debe ser el inicio de más esfuerzos similares, y algo que nuestro país necesita muchísimo, porque algo por lo que no crecemos económicamente, por lo que hay tan mala gestión gubernamental, es por la misma polarización que existe en el país. Exacto, y es por eso que comenzamos a hacer esto. Quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando y han puesto atención a nuestra entrevista. También informarles que se está grabando y que se va a subir a YouTube. Vamos a editar el video para que los que no pudieron escucharla o no tuvieron el tiempo para poder transmitir y sintonizar nuestra entrevista la puedan ver en un futuro. Gracias a ustedes por estar aquí. Nosotros somos Censura Cero. Que esta primera no sea la última vez. Dejamos abierto el espacio a todas las personas. Comentarios, críticas son bienvenidos siempre y cuando sean respetuosos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Néstor.